Buenas tardes, mi nombre es José Luis Rangel de la empresa Hitachi y vamos a platicar un poco de temas de monetización de datas. Y quien estará ayudándonos para poder hacer esta presentación también es Carlos Urgüelles, quien está con nosotros y en este momento le podemos compartir la pantalla. Déjame ver por aquí si lo veo, este, para que pueda él ser el que pueda presentar. Disculpe, no lo veo y él estaba conectado. Yo Carlos, estoy, no sé si me escuchan, yo estoy por aquí. ok, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor, y comenzar? No veo la opción. Ah, ahora sí. Ok, Por Listo, favor, ya. ok. perdón ahí con estos temas de logística que eran previos, pero podemos avanzar. Muchas gracias. Ok. Déjeme confirmar que todos están viendo mi pantalla. Sí, ya podemos ver tu pantalla. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen todos los inconvenientes, pero bueno, vamos a tener una actividad simpática aquí hablando de temas de monetización de datos. Mi nombre es Carlos Urgelle Fox, yo soy el director general de Matrix CPM Solutions. Entonces, a mí me gusta comenzar este tipo de presentaciones hablando con esta frase de Salim Ismail, que es las empresas del siglo XXI que sigan operando con modelos de negocio del siglo XX desaparecerán en las próximas décadas. Y mucho de esto se ha dado por el tema de la información y los datos. Es decir, las nuevas empresas están operando alrededor de los datos. Se han creado muchas empresas alrededor de los datos, ha crecido todo este concepto de organizaciones exponenciales, pero sobre todo aquellas que sigan operando de una manera tradicional, la apuesta es que van a desaparecer. Y cuando hablamos de los datos, bueno, hay miles de infografías que podemos encontrar en los datos. Esta me parece una muy representativa, que es inclusive del año pasado, donde ya hablamos que en tan solo un minuto siempre hablamos de millones. Hablamos de millones de videos en YouTube, de millones de emails, de millones de logins en Facebook, de millones de fotos en Instagram. Es decir, estamos siempre hablando de millones de operaciones y de transacciones relacionadas con datos en un minuto. Y cuando iniciamos todo este proceso cuando empezamos a hablar de los datos en los 90, que apareció todo este concepto de Big Data, con Gartner, que es el que saca esta palabra a conocer, ¿no? Siempre empezamos a hablar también de las famosas B alrededor de los proyectos de Big Data. B de volumen o de variedad o de velocidad o de veracidad o del efecto visual. Y hoy yo quiero hacer un especial énfasis a una de las últimas B que se unió a todo este grupo, que es el valor. Entonces vamos a hablar del valor de los datos. Ya en los 90, yo recuerdo haber estado hablando y iba a reuniones donde la gente decía que los datos son un activo. Y era bien cómico porque hay en algunas empresas que yo iba, que estaba el equipo contable, y entonces ellos decían cómo iban a registrar la contabilidad de ese activo, ¿no? Y cómo se iba a manejar, y lo veían como un problema de estudio del valor del dato y cómo se contabilizaba, y no de la capacidad se dice que es un activo por la capacidad de poderle sacar renta a los datos. Después, por supuesto, en el año 2005-2006 se acuña el concepto de que los datos son el nuevo petróleo, y básicamente, y esa frase llegó y todavía sigue siendo muy activa, y muchos de los temas de que el nuevo petróleo venía desde el punto del concepto que el petróleo por sí mismo, los datos por sí mismos, no ofrecen un gran valor, sino que tenía que venir todo un proceso de refinación de los datos para que el petróleo crudo no ofrece tanto valor como un petróleo convertido en queroseno, usabilidad, petróleo convertido en queroseno, en gasolina, en diésel, en gasoil, en esas cosas, ¿no? Y ese era el mensaje que enviaron al acuñar estos datos. Y por último,
hay un concepto que está agarrando fuerza en algunas universidades americanas y hablaba de que los datos se parecen más al sol. Y desde el punto de vista de compararlo, y este símil con el sol viene del concepto de que los datos no se desgastan, no se deprecian y que tiene, igual que la energía solar, una infinidad de usos. Entonces, está agarrando cierta fuerza y bueno, vamos a ver hasta dónde llega este símil, ese nuevo acuñar de información que los datos parecidos al sol. Al final, lo que queremos hablar hoy y hacer un gran énfasis es sobre la monetización de los datos. Y fíjense que cuando nosotros buscamos monetizar de los datos, buscamos que haya detrás de ellos 4 tipos de ingresos, vamos a llamarlo así, o de procesos de monetización a través de los datos. Uno, el lograr mayores ingresos, y estos mayores ingresos están muy relacionados con los business insights, cuando encontramos hallazgos relacionados con nuestros productos o hallazgos relacionados con nuestros clientes, para poder hacer combinaciones o encontrar oportunidades que me produzcan mayores ingresos. Típico proceso hoy en día muy de moda, aplicado en retail, en banca, en finanzas, el hacer procesos de cross-selling, aquellas empresas que quieren en telecomunicaciones también, aquellas empresas que tienen una gran cantidad de clientes con una variedad de productos y quieren aumentar la reventa de productos a sus clientes y hacer como un upselling a través de esa venta. También está temas de reducir costos, que también está muy asociado a reducir riesgos, tanto de seguridad o incumplimiento, que está muy asociado a optimization, ¿no? A la optimización de procesos. Yo aquí he visto muchos casos de operaciones donde tratan de reducir la merma. La merma es un tema que tanto en empresas fabricantes como en el mundo retail, que existe también mucha merma en las cadenas comerciales, tratan de siempre, o por robo o por pérdida, tratan siempre de atacar porque es un factor muy importante que pega directamente a la utilidad. Y por supuesto, cuando hablamos de cumplimiento, todo, por lo menos la banca y los seguros, que son muy fiscalizados con el tema del lavado de dinero, tienen que estar siempre y muy auditados, estar en normas de cumplimiento y reducir a través de procesos de optimización y ese riesgo es muy importante. Y por último, tenemos temas de monetización neta de los datos. Y hay toda una teoría, hay monetización externa, monetización interna con respecto a los datos. Me están diciendo, me están escribiendo como... Ah, bueno, es que yo creía que no. Todos siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Es correcto. Ah, ok. Es que creía que todavía no tenía un problema con mi pantalla. Entonces, en el tema de la monetización, bueno, hay muchos casos. Yo, por ejemplo, veo en el mundo retail que muchas empresas de retail hoy en día están vendiendo sus datos a los productores y a los fabricantes para que estos entiendan un poco el comportamiento del comprador dentro de las tiendas. O empresas de telefonía, este es un caso muy reciente que se están documentando, empresas de telefonía están vendiendo información sobre el tráfico de llamadas y el uso de redes y de geolocalización a través de smartphones de los usuarios, se lo venden a los retailers para poder decirles información de dónde deberían de abrir sus nuevas tiendas. Entonces, esto que no es parte del core de negocios de estas empresas se está convirtiendo en nuevos modelos de negocios que son muy rentables y es un tema muy puro de monetización de datos. Pero para llegar a estos procesos de monetización, la mayoría de las empresas, y yo consulto y hablo y la verdad las primeras visitas que hago muchas empresas se encuentran hoy en día paradas en Latinoamérica, se encuentran hoy en día paradas en lo que es el business monitoring, que es que empresas que, bueno, o todavía están en la fase de Excel. Yo tengo un amigo que la llamaba las empresas de excelencia, que todo lo hacen con Excel.
Entonces, una parte de reporting con Excel o que tienen plataformas de BI y han invertido miles o cientos de miles de dólares en su plataforma de BI, pero para hacer exclusivamente reporting o analítica histórica estadística de lo que pasó en el pasado. Entonces, el poder brincar y pasar del business monitoring a estos business insights es un brinco y algo que hemos definido y que se ha definido como el abismo analítico. Entonces, ¿qué es el abismo analítico? Bueno, si tú ves, el abismo analítico está muy marcado por el tipo de análisis que hacemos. Si tú estás marcado en un análisis tradicional con que habla una analítica meramente descriptiva, donde estás buscando solamente estudiar datos agregados de información estructurada, con modelos analíticos muy simples y con un tema muy enfocado a los datos, bueno, vas a estar parado siempre ahí porque crees que la responsabilidad de monetizar los datos y de sacarle jugo a esos datos está 100% en tu talento, y si tu talento no es capaz de, haciendo un ranking, ver una gran oportunidad, cosa que a veces es muy difícil y complejo, entonces nunca vas a poder explotar los datos. Mientras, si empiezas hoy en día a utilizar más temas de ciencias de datos montados sobre analítica predictiva o prescriptiva, donde vas a tener mayor información con mayor granularidad, donde vas a incorporar información interna y externa, probablemente con información no estructurada, donde te atreves a hacer modelos analíticos complejos, con una mentalidad muy enfocada a tener un retorno de inversión de cada proyecto que hagas, entonces tienes la oportunidad de ese abismo. Pero, ¿cómo empiezo? ¿Cómo entiendo la diferencia entre el tradicional y el ciencia de datos? ¿Cómo quiero empezar? Entonces vamos a determinar por qué ocurre el abismo. El abismo ocurre porque, bueno, no hay una claridad estratégica entre lo que se busca y entre la definición estratégica, el objetivo estratégico de la empresa y los objetivos y las tareas y actividades que hacen las áreas analíticas. O porque las decisiones estratégicas y tácticas están totalmente divididas en silos entre los objetivos funcionales, aquellos departamentos analíticos que pueden contar con departamentos de ciencia de datos y, por supuesto, el equipo de tecnología. Y más aún, yo le doy mucho más énfasis a aquellas empresas que siguen definiendo su estrategia y toman sus decisiones en base al reporterismo, ¿no? Se puede decir así, saco un reporte y en base a un reporte tomo una decisión. Entonces, el tema no está basado en cómo tomar las mejores decisiones, sino está basado en determinar los reportes que voy a utilizar para tomar algunas decisiones. Lo cual hace que el proceso, bueno, las empresas se estanquen y les voy a decir algo, genere muchísima frustración. Nosotros cuando llegamos a algunos clientes, ya como que nos dicen, no, mira, yo ya compré una herramienta, ya tengo ahí invertido unos reales en esta casa de software y en eso, pues, para no nombrar alguna y echarle a perder el tema alguna, ya invertí 100, 200, 500 mil dólares. ¿Y cuántos usuarios tienen? Ni idea. ¿Y para qué te sirven? No sé, pero yo ya pagué, es como pagar un peaje, ¿no? Yo ya pagué mi peaje, mi toll ahí, y no quiero que me llegue ningún vendedor porque es que no me sirvió para nada. Hay mucha frustración porque implícitamente detrás de los proyectos de BI de toda la vida, desde hace 25 años, había el concepto de que había una capacidad de monetizar los datos. Y eso ha generado mucha frustración cuando no lo logras hacer. Entonces, de todas maneras, ya se tiene muy claro la razón de cómo pasar ese abismo analítico. Y ese abismo analítico va a que mucha gente estudiaba los datos por estudiar los datos y no estaban asociando los datos a un caso de negocio, a los casos de negocio, a las oportunidades o hallazgos que pueden haber en la empresa. Entonces, se hace un trabajo donde normalmente primero se hace una reflexión sobre los objetivos estratégicos y esto cómo están unidos a las experiencias del cliente y qué es lo que esperan desde el punto de vista de los productos. Y esto es un trabajo que se hace por separado. Se pueden hacer talleres de descubrimiento entonces de estos casos de negocio y después de medición de factibilidad de este caso de negocio para poderlos implementar y después evaluar. Este es como que la ruta sencilla de explicar que existe una metodología
para alcanzar la monetización. Pero hay que tener algo muy claro. Hay que tener entonces dentro de la monetización, crear una matriz de mis casos de uso, donde yo pueda decir, mira, yo tengo mis valores, los casos de uso, cuánto aportan al negocio y qué tan factible es la implementación de ese caso. Cuando yo lo genero, y también uno debería estudiar las relaciones de las distancias. Si yo pongo esta distancia relativa de A a B o de B a B, de un caso a otro, esas relaciones, esas flechitas rojas deberían de tener una explicación, ¿no? Esa distancia relativa, el por qué estoy colocando algo a una distancia de otro caso de negocio. Y por supuesto que cuando hablo de factibilidad de implementación, estamos hablando de los recursos técnicos, recursos humanos, recursos económicos para poder ejecutar un proyecto que pueda terminarse y pueda empezar a generar un retorno en los primeros 12 meses. Porque parte del tema es que tal vez hay algunos proyectos que voy a decir si es factible, pero que lo terminemos en 1 o 2 años. Y estos proyectos hay que empezarlos, pero tú tienes que definir en tu roadmap de casos de negocio cuáles son los proyectos que en menos de 12 meses puedas empezar a generar un retorno en la empresa. Entonces, quiero volver a enfatizar el tema de la diferencia entre estos proyectos de BI y esencia de datos. Cuando nosotros hacemos un proyecto de BI, el valor del negocio es menor a los proyectos de esencia de datos, básicamente porque a través del tiempo solamente estoy incorporando información histórica y puedo tomar decisiones en base a información histórica. De eso es lo que yo comentaba, analítica histórica estadística, o como dicen por ahí algunos, es ver la gerencia de la empresa a través del retrovisor, ¿no? Estoy viendo solamente para atrás. Ahora, ¿cómo ver hacia adelante? ¿Por qué me conviene ver hacia adelante? Porque si yo logro generar analítica predictiva en distintas áreas del negocio, también voy a poder generar, y con un gran porcentaje de precisión de qué ocurra, también voy a poder generar acciones, anticipándome acciones, a qué debería hacer para aprovechar esos resultados que voy a obtener. Entonces, parte de la analítica predictiva, lo que me hable es escenarios de acciones para aprovechar momentos futuros y tener un retorno sobre esos momentos futuros. Y para eso necesito, entonces, incorporar elementos de ciencias de datos. Entonces, entre esta diferencia, de nuevo, del qué pasó y qué pasará, cuando yo hago un proyecto de BI donde lo importante es el reporte, yo tengo un foco especial en reportes, KPI, tendencias sobre un proceso estático. Un proceso estático porque yo construyo un modelo, en base a ese modelo puedo definir los reportes que pueden hacer ese modelo y lo creo, donde el elemento más importante va a ser el crear un data warehouse con información estructurada. Cuando estamos buscando entender qué pasará, estamos buscándole hacer un foco a patrones, correlaciones, ¿no? Y por supuesto que es un proceso mucho más experimental y evolutivo, que se parece mucho al conocido método científico que alguna vez estudiamos en prepa, donde en base a un caso de negocio defino una hipótesis, reúno los datos que me pueden ayudar a demostrar, a comprobar o a validar esta hipótesis. En base a eso construyo un modelo, desarrollo el modelo y evalúo y compruebo la hipótesis. Por supuesto que en este esquema que voy a poder utilizar información interna y externa, estructurada y no estructurada, tengo que entender que desde el punto de vista de arquitectura de datos voy a necesitar más un lago de datos para poder armar estos ejercicios. Entonces llego a, bueno, ya estoy seguro de mi camino, ya sé que tengo que construir casos de negocio, ya sé que tengo que incluir elementos de ciencias de datos. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Entonces, dentro de tal vez si lo quiero todo, de un ejercicio muy completo, voy a estar utilizando, como lo ven aquí, el elefantico. Primero tengo fuentes de datos tradicionales, que son todas las que nosotros conocemos. Puedo estar hablando de SAP, de Oracle,
bases de datos que están en SQL Server, de procesos de IBM. Tengo información tradicional. Que esta ruta de abajo, donde pasa por el ERP, el CRM, las herramientas de facturación, es lo que hoy en día tenemos. Tenemos un proceso existente de ETL que me llega a un data warehouse empresarial, que también lo convierto en pequeños data marts para áreas funcionales, mi data mart de ventas, de finanzas, de logística, de recursos humanos, de producción, de operaciones, X, y que tengo un conjunto de usuarios de esa información analítica. Pero cuando yo quiero mezclar esta información con información no estructurada para construir otros modelos, bueno, yo necesito tener bases de datos que vengan de fuentes no estructuradas como Cloudera o Horton o MapR o bases de datos no SQL como MongoDB o Cassandra, o por supuesto, si quiero analizar logs o si quiero analizar información de mis redes sociales o si quiero, entonces yo tengo un conjunto de información que necesito hacer un proceso de ingesta hacia mi lago de datos. Este lago de datos se va a llenar tanto de mi información estructurada, aquí está el proceso de ETL en el medio, como de información que estoy leyendo de estas fuentes no estructuradas normalmente las necesito estructurar y convertirlas a un proceso, a estas nuevas bases de datos analíticas para poder hacer sobre estas dos fuentes finales modelos diseñados en R, en Python, sobre todo en esas dos herramientas o en hoy en día H2O, creo que se llama al final la herramienta, y por supuesto con Weka, hacer modelos predictivos que me ayuden a incorporar los elementos de ciencia de datos. Fíjense que acá una de las cosas que resaltamos es que tú para poder hacer esto necesitas un gran orquestador. Tú necesitas, hay movimientos de información que van a distintas bases de datos y tú no quieres que ese movimiento genere sufrimiento, ¿no? Genere costo, genere grandes procesos. Tú quieres una gran herramienta que orqueste de pasar información de data estructurada, no estructurada, que te llene los data mart, que te llenen las bases de datos analíticas y que al final permita el blending o la mezcla de toda esta información para poder hacer una analítica pura. En ese sentido, Pentaho juega un gran factor en la mayoría de los proyectos que nosotros participamos. Entonces, hablando de casos de negocio donde se ha aplicado ciencia de datos de una forma muy chévere, fíjense, yo les comentaba, la verdad que veo mucho en la banca, en seguros, en telecomunicaciones, en retail, mucha gente queriendo hacer upselling, ¿no? O también estos procesos de el next best offer al mejor estilo de Amazon o al mejor estilo de Netflix, ¿no? Que te invita a hacer una nueva compra o a consumir un nuevo contenido en el caso de Netflix. Entonces, tú puedes tener acá, este fue un caso que hicimos para un banco, donde tenía distintas fuentes de datos. Estas fuentes de datos eran datos demográficos, de distintos productos del seguro de vida, seguro de automóviles, seguro de daño. Estaba la información ahí del buró de crédito. Se metió todos los casos y ellos querían hacer un upselling. ¿Por qué? Porque tenían varios millones de clientes con 25 productos y el uso de cliente-producto era 1,2. Es decir, tenían un potencial de crecimiento dentro de su cartera interna muy grande, entonces se hizo todo un proceso de ETL y mezclado con elementos de ciencias de datos, recogiendo esa información, se insertó en un lago de datos, que se hicieron unos nuevos procesos allí de cálculos de upselling, de la propensión a compra, y al final, bueno, se hizo todo un reporte. En general, este caso fue muy bonito, se hicieron modelos para entender las relaciones entre los clientes actuales y los productos. En base a estas relaciones que se determinó algunos pesos, se determinó también cuáles son el producto A de los clientes del producto A que le vamos a querer vender el producto B. Y bueno, empezamos a obtener algunos clústeres con una probabilidad alta de compra en base
algunos distintos paquetes que se podían ofrecer según el clúster de clientes. El resultado fue que esta empresa pasó a tener de campañas que hacía a un grupo pequeño de clientes, obtenía el 3% de resultado, ahora empezó a hacer campaña a un grupo 10 veces más grande de clientes dentro, pasó de un 3% a un 14% de resultado. Es decir, están realmente felices con los resultados obtenidos en este ejercicio. Entonces, ¿cuál fue la ruta de la monetización? Bueno, se creó la iniciativa, el caso de uso, que era de cross-selling, se determinó las partes interesadas, los departamentos de sistemas, de ventas, de mercadeo, de ciencia de datos. Las decisiones al final iban a ser sobre los clientes existentes, los datos que se tomaron, datos demográficos, de seguros, gastos médicos, de las cuentas que tenían. La analítica sobre esto era la propensión de compra. La tecnología que se utilizó fue una mezcla de Pentaho con Cloudera y al final los resultados han sido aumento de las ventas de productos. Esa es la ruta. Esta pequeña infografía es la que ustedes tienen que lograr en cada caso de negocio que determinen, del estudio de casos de uso y de negocios de la empresa, y de poder determinar el uso de la tecnología para cada uno de estos casos. Ahora, bueno, voy a exponer otro caso acá. Esto es, fíjense que para temas de retail hemos elaborado como que una suite de casos de negocio que usa mucho temas de ciencia de datos, como temas de emisión de compra que están reunidos a prácticas de basket market analysis con la idea de aumentar el ticket promedio en algunas tiendas, el conocer el margen inteligente que está muy reunido a procesos de elasticidad y sensibilidad de precios, el margen proyectado que es para poder hacer mucho más eficiente, margen proyectado por tienda, para hacer mucho más eficiente el rendimiento por metro cuadrado de las tiendas, el concepto de los selling que comentaba, en aquellos que o salen, hacen una compra o están haciendo una compra dentro de un automercado, o aquellos mayoristas que venden a abarrotes, que tienen una gran cantidad, cuando le van a hacer el proceso, entonces utilizar estas técnicas de recomendación o de next bet buy o next bet offer, al estilo Amazon o Netflix. Existe para los retailers el concepto de portal colaborativo, que entonces le entrego a todos los fabricantes las ventas y la información de venta y del sell-out y de inventario, para que en conjunto trabajen para que haya una mejor ejecución de cada uno de los fabricantes en tienda. Y por supuesto está este concepto del anaquel virtual que le hemos puesto mucha energía, que es el de hoy en día el e-commerce ha crecido mucho, el de poder recoger toda la información que se está dando del e-commerce, tanto de tus productos como productos de la competencia, y a partir de ahí hacer analítica que va relacionada con el posicionamiento de tus productos en este anaquel virtual y con la ejecución de precios que tienes tú contra la ejecución de precios de tu anaquel físico o contra la ejecución de precios y de tu competencia. Entonces, hay muchos casos de negocio que tienen distintos retornos para distintas empresas, que tienen una factibilidad de implementación dependiendo de la empresa, y que tú ya puedes saber que vas a generar un retorno y puedes medirlo a eso que vamos a ver, que se llama entonces tu activo analítico. Entonces, la idea de que hemos estado dando mucho énfasis en los casos de uso es para llegar acá. Parte de que tú vas a garantizar que va a haber un gran retorno sobre la inversión que has hecho, es que una vez que tú definas tu primer caso de uso, que tú tienes una fuente de datos, aquí la A, la B y la C, tú generas un activo analítico. Ese activo analítico puede ser esa propensión de compra, ese next best offer, esa misión de compra, esa probabilidad de fraude. Ese es tu activo analítico. Cuando generas un segundo caso de negocio en el roadmap, tú probablemente vas a necesitar, además de las fuentes de datos
que ya utilizaste, probablemente vayas a utilizar una nueva fuente de datos que enriquezca ese caso y vas a generar entonces un nuevo activo analítico, pero vas a reutilizar uno de los activos analíticos que ya tuviste. Es muy probable que si estás trabajando en temas de una banca y haces un tema de upselling y después lo mezclas con un tema de fraude y después lo mezclas con un tema de compliance, te vas a dar cuenta que hay temas de salidas de un activo analítico que van a enriquecer la información del próximo caso de uso. Y así vas incorporando un nuevo caso de uso con nuevas fuentes de datos que genera un nuevo activo analítico. Lo bonito al final de esto es que te estás dando cuenta que los activos se van enriqueciendo y tú generas con la misma plataforma que definiste al principio, que es con Pentaho, con unas bases de datos que manejen información estructurada y no estructurada, y con el visualizador que quieras definir, con esa misma inversión vas a poder ir incorporando en forma incremental, caso a caso, para que el costo de inversión y de crecimiento marginal vaya tendiendo a cero. Entonces, para ir cerrando y mandarle los mensajes finales, bueno, ¿cuáles son las claves de la monetización? Tener claras las oportunidades del negocio, determinar tus casos de uso, tienes que incorporar elementos de ciencia de datos para poder hacer analítica predictiva y prescriptiva, tienes que incorporar y tener entonces la arquitectura de datos para poder incorporar la infraestructura, la plataforma, para poder incorporar mayor cantidad de datos y mayor detalle de los datos. Tienes que estructurar aquello que no esté estructurado para poder analizarlo, es decir, tiene que haber un proceso de transformación interna y, por supuesto, tienes que tener un proceso de visualizaciones simples, gobernadas, efectivas y adaptadas a los flujos de trabajo para que este ejercicio que ha hecho un equipo de ciencia de datos, el equipo analítico, tanto externo e interno de la empresa, pueda ser consumible y adaptable a los procesos de negocio de toda la organización. Muchas gracias. No sé si queda espacio y tiempo para algunas preguntas y respuestas, pero se los dejo a ustedes, los organizadores. Para las preguntas hay un apartado de chat donde pueden depositar la pregunta y con gusto las responderemos. Tenemos ya 3 preguntas. Dani, ¿me ayudas a leerlas, por favor, para que las puedan responder? Claro que sí, Mafer. La primera pregunta va enfocada a la de Jorge Medina. De hecho, son 2. La primera es, ¿qué tipo de datos pueden analizar y en qué tiempo? Bueno, mira, como hablaba, hay información, los datos pueden ser datos estructurados y no estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados, son la información empresarial normal que viene de los CRM o que viene de tus ventas y de facturación o que viene de tus operaciones de producción o logística, depende de la rama. Y cuando hablamos de datos no estructurados, mucha de esa información también a veces viene en la empresa según el uso de las redes sociales que le esté dando a la empresa. Hay muchas veces logs, los logs son muy valiosos y por ejemplo, para temas de usos de equipo o por lo menos en las empresas de telecom, vemos mucho los logs. Para temas de seguridad leemos mucho los logs y hay información valiosa que hay en los logs. Por supuesto que hay información de que viene de imágenes o que viene de llamadas, que depende del tipo de negocio. Entonces, por supuesto, hay información, datos estructurados y no estructurados. Y se refería a los tiempos de respuestas. La segunda parte de la pregunta. Sí, correcto. Al tiempo bueno, que... Mira, una vez construidos los modelos de ciencia de datos, tú construyes un modelo, lo ajustas y después los procesos de evaluación son cortos. Yo estuve estudiando este año un caso para una línea de producción, es una línea de producción de una empresa que no podía parar y tenía puntos de control en la línea de producción. Y esa tenía que dar la respuesta en milisegundos para poder dar si había un tema de calidad que había que hacer objeto de tomar una información ahí con respecto a la calidad del producto.
Entonces, eran productos siderúrgicos y productos químicos. Entonces, tú puedes dar respuesta, si el caso de negocio lo amerita, y poder bajándolo para que sea en segundos, o, bueno, y ahí tienes que hacer la inversión adecuada de eso, o, bueno, si puedes dar caso de respuesta, que sea un proceso de evaluación hoy, que puedas analizar y que te pueda tomar 3 o 4 horas, también hay esos casos. Así que yo creo que el tiempo de respuesta va muy unido al caso de negocio. Muy bien, tenemos una segunda pregunta de Edgar Castro y nos pregunta, ¿este modelo de monetización aplica para las ventas en laboratorios clínicos? Y si es así, ¿cuánto tarda en ver reflejado el resultado una vez implementado? Mira, yo estoy seguro que aplica a las ventas. Cuando me hablas laboratorios clínicos, son aquellos laboratorios que hacen temas de exámenes de sangre y análisis y esos, ¿no? Sí, son los clínicos. Exacto. Entonces, fíjate que, claro, los laboratorios clínicos tienen una serie de productos y de servicios grandes con una serie de clientes que ya conocen, que ya han ido, que hay clientes B2C desde el punto de vista de nosotros, personas normales que podemos asistir al laboratorio. Estoy seguro que hay muchos clientes B2B que son empresas, corporaciones, clínicas, asociadas, y todavía está todo el tema de médicos que recomienda utilizar. Es decir, hay una gran cantidad de analítica que se puede hacer ahí, pero lo más importante, Edgar, es que podemos estudiar el caso de negocio. Es decir, en la ruta de la monetización no es una sola. Yo puse un caso. Los casos de negocio son muchos y muy variados. Lo más bonito es poder estudiar en conjunto cuál es el caso de negocio que, según los expertos, según ustedes, según el área de gerencial, pudiera tener un mayor impacto, porque puede haber casos de negocio dirigidos a temas de procedimientos internos, que son temas de eficiencia y productividad. Puede haber casos de negocio dirigidos a aumentar mis ventas hacia los clientes y conocer cómo llegarles mucho más. Entonces, yo creo que lo importante es que se pueden determinar, y los proyectos de implementación del caso de negocio, tú lo tienes que determinar a que normalmente son muy raros los que son menos de 2 meses, y son muy raros también los que tú quieres ejecutar que tengan un desarrollo mayor a 6 meses para que tengas un proceso de retorno, de calibración y de evaluación de 6 meses en el primer año. Eso es un proceso normal dentro de esto. Tu desarrollo e implementación puede estar entre 2 y 6 meses, y tu proceso de evaluación y medir el retorno de lo que te está haciendo ese caso, deberías de tenerlo en los siguientes 6 meses para que dentro de un año tú ya pudieras medir. Y tú defines, según la disponibilidad económica, técnica y recursos de la empresa, cuántos casos de negocio quieres desarrollar en el año. Muy bien. Una pregunta más, que si podemos compartir la presentación de la sesión de hoy. Sí, yo se las hago llegar. Esta sesión, que tengo que ponerle la marca porque es una de nosotros, pero sin problema la hacemos y se las hacemos compartir. Muy bien, pues esas serían todas las preguntas. ¿Algo más que desees agregar? No, yo súper agradecido de compartir con ustedes. Y por supuesto, muchas gracias al partner de Hitachi por habernos invitado, y a Hitachi por supuesto, hacer también, José Luis Rangel y el equipo de partner de Hitachi por hacer este momento y hacer el esfuerzo de marketing con todos ustedes. Y bueno, yo estoy, por supuesto, siempre dispuesto a colaborar con el equipo de la comunidad y ecosistema de Hitachi para hablar de estos temas de analíticos y de monetización de datos. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos, José Luis, Maffer, a todos los asistentes. Agradecemos su tiempo que han dedicado a esta sesión, y una vez más le reiteramos una sincera disculpa por el retraso, y esperamos encontrarnos próximamente en un nuevo webinar, una nueva sesión. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que tengan un buen día. Gracias. Dale, chao.